Bienvenido a nuestro primer capítulo de podcast Auditamos.cl. En este capítulo abordaremos la problemática masiva donde los comités de administración no tienen el conocimiento y omiten mucho el concepto de la rendición de cuenta mensual que tiene que aplicar el administrador ante el artículo 21. Por otro lado, veremos también qué es lo que limita la responsabilidad penal y civil entre un comité y una administración sujeto a un nuevo organismo que hoy día aparece con la nueva ley 21.442, que es la Secretaría Ejecutiva de Condominio, donde establece responsabilidades penales y civiles hacia el administrador, pudiendo ser a través de los residentes, ocupantes y arrendatarios ser demandados por responsabilidades penales al comité de administración. Bienvenido a las experiencias Auditamos.cl. La obligación masiva de rendición de cuentas mensuales que tienen que aplicar los administradores de comunidades de edificios condominio está estipulado en el artículo 21 de la nueva ley de copropiedad 21.442. Esta obligación nace del 13 de abril de 2022, sujeto al diario oficial, a la publicación del diario oficial de esta nueva ley. ¿Esto qué quiere decir en términos simples? Desde mayo del año 2022, los administradores están obligados a rendir cuentas mensuales hacia el comité de administración. Y la rendición de cuentas se basa en base a los cargos y depósitos de la cuenta corriente de la persona jurídica. Ya no es una constante hacia los egresos y depósitos. Esto es una obligación desde la cuenta corriente con el objetivo que el comité se empodere financieramente en base a los movimientos de la cuenta corriente, a su vez el respaldo correspondiente. Y ojo, esta obligación no está aplicado en el ejercicio cuando se mandan a firmar o a ejecutar la transferencia electrónica o cuando se hace el cierre del gasto común. Es una acción que debe estar identificado en la nueva actualización del reglamento de copropiedad, donde establece que el administrador tiene que cumplir ciertos procesos administrativos en un proceso hacia el comité, y el comité debe aplicar un criterio establecido en la actualización del reglamento de copropiedad a modo de evitar cuál es el criterio personal de cada persona. Esta ley cabe conformar que ante la Secretaría Ejecutiva de Condominio establece responsabilidades penales al comité de administración siempre y cuando el administrador sea expuesto o indicado ante la Secretaría Ejecutiva de Condominio como una acción penal y civil. Este ejercicio es sumamente importante porque obedece a una transparencia máxima a modo de ser el fondo de reserva, identificarlo correctamente, como a su vez las evoluciones de las morosidades, las cuentas por cobrar y pagar, y establecer una constante, una rendición de cuentas con el objetivo de blindar el KPI de los gastos comunes, que afecta muy altamente lo que es la rentabilidad o el value metro cuadrado de arriendo, del metro cuadrado de arriendo y de venta de los departamentos o casas. Por tal motivo, hoy en día todos los comités de administración deben exigir a su administrador rendir cuentas mensuales con un proceso, y esta rendición de cuenta obedece también a una ejecución e identificación de los respaldos de los egresos, como a su vez de los respaldos de depósitos, recibos, gastos comunes, en forma paralela el pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores junto con el pago de los seguros obligatorios de espacios comunes. Esta rendición debe estar conciliada con la cuenta corriente, y el comité, en términos simples, debe revisar y identificar todos los movimientos con los respaldos. O sea, prácticamente la ley exige al comité revisar como si fuese una administración por segunda derivada. Y por otro lado, establece finalmente una conciliación y llegar finalmente a un balance, que en términos simples es un estado de fondos financieros que converse todas las obligaciones y derechos financieros que tenga una comunidad. Por tal motivo, hoy día el comité debe exigir una rendición de cuentas a su administrador, porque el comité en la asamblea ordinaria, a través del presidente, debe rendir cuentas financieras de su estado financiero en base a la comunidad. Como explicamos anteriormente, esta es una obligación basada en el artículo 21 de la ley de copropiedad, donde el administrador debe rendir cuenta al comité de administración en forma mensual, documentada y a su vez conciliada a través de la cuenta corriente. Por otro lado, es súper importante establecer hoy día que la ley, a través del artículo 4 y 5, establece la existencia del ocupante y el arrendatario. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene los mismos derechos que un copropietario.
Entonces, por tal motivo, hoy día en las asambleas ordinarias no es necesario que el arrendatario ocupante tenga un poder de representación del copropietario. Solamente el hecho de no tener asistencia a un copropietario obedece a una representación obligada del arrendatario ocupante ante el copropietario. Por tal motivo, ya no se piden más poderes en la asamblea ordinaria. Por otro lado, a través del artículo 90 de la ley de copropiedad, establece que por un número mínimo de personas, ya sea arrendatarios, ocupantes y copropietarios, pueden interpelar o aplicar una denuncia ante la ante la Secretaría Ejecutiva de Condominio, y esta Secretaría de Condominio también recepciona estos reclamos también ante el nuevo comité de administración. ¿Esto qué quiere decir? Si un comité de administración en ejercicio termina su sesión y se incorpora un nuevo comité, este nuevo comité también puede hacer una denuncia a la Secretaría Ejecutiva de Condominio indicando el incumplimiento de estos artículos en base a la rendición y en base a la identificación de los estados financieros de la comunidad. Por tal motivo, hoy día la ley cambió. Hoy día la ley exige deberes y acciones a los comités de administración con el objetivo de resguardar financieramente el patrimonio de la comunidad y a su vez cumplir correctamente el funcionamiento de un comité que está establecido en el artículo 17, que es identificar, controlar y ejecutar las acciones que aplica el administrador, evitando que el comité de administración ante futuras pérdidas financieras se lave las manos ante los copropietarios, y hoy día establece un parámetro de control específico donde es súper importante que las comunidades, los residentes y los comités hoy día tienen que empoderarse. La ley establece procedimientos, justamente lo que las comunidades no tienen, procesos administrativos, financieros, contables, que por diversas razones, por competencias profesionales o por no tener ciertos conocimientos por parte de la administración, se omiten, y estas omisiones pasan a ser parte de la denuncia ante la Secretaría Ejecutiva de Condominio por parte del arrendatario, ocupante o copropietario. La ley de copropiedad establece el concepto de balance en el artículo 14, donde se incorpora la obligación de parte de la administración ante una rendición de cuentas o ante una asamblea ordinaria, o ya sea ante su retiro como administración, incluso agregarlo en las rendiciones mensuales, establece como una obligación financiera. ¿Por qué motivo? Porque entendemos que el gran problema histórico de las comunidades es que los residentes copropietarios no identifican el estado real del fondo de reserva, como a su vez el uso del fondo operacional de estado de situación financiero, como a su vez sus obligaciones financieras. Es importante establecer que en el proceso de la actualización de reglamentos de copropiedad a través del artículo 15, es sumamente importante que este balance inicial se introduzca en la actualización de reglamentos. ¿Por qué razón? Porque el administrador mensualmente tiene que rendir cuentas mensuales, y el proceso de rendición de cuentas mensuales tiene que estar estipulado en esta actualización de reglamentos los números iniciales. Y esto es súper importante porque hoy día la oferta de los abogados que actualizan los reglamentos omiten gravemente estos escenarios de balance, y es el corazón de la nueva ley. Esta es una ley financiero-contable donde obliga al administrador a prestar un servicio más completo financieramente a través de los gastos comunes, como a su vez le entrega atribuciones y responsabilidades al comité de administración en ejercicio con el objetivo de identificar la situación real mensual de los estados financieros de una comunidad, como a su vez establecer un checklist de control de procedimiento con el objetivo de que los gastos comunes tengan un mínimo estado de situación irreal o que produzca un daño patrimonial que en el fondo afecte la plusvalía de los departamentos. Este es un tema muy importante, especialmente en la asamblea ordinaria. En cada asamblea ordinaria, como dije anteriormente, se debe rendir cuenta y a su vez con un estado de fondo financiero o balance estipulado en el artículo 14, donde establece los derechos y las obligaciones financieras de la comunidad, con el objetivo de identificar porcentualmente el fondo de reserva, como a su vez el fondo operacional, y lo más importante, limitar también el ejercicio correcto de la administración controlado a través del comité de administración. Para eso estamos desarrollando estas clínicas con el objetivo de que el comité se empodere la forma de trabajar correctamente y que no es un checklist administrativo. Esto pasa por un tema de conciliación bancaria a través de la cuenta corriente, y que, súper importante, la cuenta corriente a través del artículo 33 de la ley de copropiedad tiene que ser a través de la persona jurídica, o sea, la cuenta corriente tiene que ser de la comunidad, no de un tercero. Por eso es importante tener un correcto estado de fondo financiero o balance, como dice la ley. A ver, es súper importante este punto para los comités de administración. Si bien es cierto, en la ley de copropiedad
está establecido las obligaciones del comité de administración, específicamente en el artículo 17, hay un artículo que obliga al presidente del comité a presidir la asamblea ordinaria. Esto es súper importante. En el artículo 16 obliga que la asamblea es presidida por el presidente del comité o la persona que mandata a la asamblea a modo de presidir esta asamblea. Ya no la preside el administrador. Esto es súper importante establecer este cambio rotundo en base con la antigua ley que generalmente la llevaba el administrador. ¿Y por qué esto es súper importante? Porque recuerden que ante el artículo 21 se debe rendir cuentas en base al balance y estado financiero. Entonces, esta rendición de cuentas viene precedida por el comité a través del presidente del comité. Entonces hoy día establecemos que el presidente está identificando y está exponiendo la situación financiera y ese motivo produce un efecto espejo entre el comité y la administración. ¿Qué es lo que separa este efecto espejo entre el comité y la administración? De la misma manera que hoy día se aplican en la empresa sociedad anónima, donde están los socios accionistas ante los gerentes y directores, se aplican estas auditorías. Y la auditoría tiene un sentido de sentido práctico en términos de rendición de cuenta controlada con un objetivo de positividad, de mejora continua. ¿Esto qué quiere decir en términos simples? Que la auditoría valida los números en base a la cuenta corriente, valida la existencia de estos documentos y por otro lado valida el proceso administrativo financiero contable que tiene que aplicar la administración ante los movimientos financieros de la comunidad y el control que le exige la nueva ley ante el presidente del comité en el artículo 16, donde el presidente debe validar estos números, estos estados financieros. Por tal motivo, cuando la auditoría identifica algunos procesos que están incompletos o identifica una descuadratura, le informa al comité de administración y el comité de administración tiene la atribución de exigirle al administrador un ajuste o un ordenamiento en base a las evidencias que se identifican en la auditoría. Por tal motivo, hoy día las auditorías llegaron para quedarse en las comunidades. No es algo alternativo, es lo mínimo que debe tener un comité de administración en ejercicio, en representación ante el arrendatario, ocupante y copropietario. A ver, la Secretaría Ejecutiva de Condominio tiene un rol sumamente crucial en la nueva ley de copropiedad porque es el organismo técnico ante el gobierno, ante el mismo Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de controlar todas las acciones que tiene que aplicar el administrador en el ejercicio. Para eso se establece el artículo 83, donde debe identificar el cumplimiento óptimo en base a lo que debe ser y cuáles son las condiciones del administrador. Hoy día estamos ya con el Registro Nacional de Administradores, donde este registro las personas tienen que tener ciertas materias de cumplimiento en términos de ser mayor de edad, tener cuarto medio, tener un curso de capacitación de administración de un curso corto y a su vez también puede a través de Chile Valora tener certificación de competencia. Sin embargo, la Secretaría Ejecutiva tiene un rol específico en el cumplimiento hacia el arrendatario, ocupante y copropietario. ¿Esto quiere decir? Recuerden que la ley establece que un número pequeño de arrendatarios, ocupantes y copropietarios pueden hacer una denuncia ante la Secretaría Ejecutiva de Condominio mediante un incumplimiento de un proceso de rendición de cuentas, mediante un incumplimiento de un balance, mediante un incumplimiento de un supuesto daño patrimonial financiero y para ello se establecen ciertos criterios que la Secretaría Ejecutiva establece la captación de este reclamo y en base a este reclamo puede ser interpuesto también por un nuevo comité ante el ex comité también de administración y establecer también criterios en términos de control, establecer la evaluación y la aceptación de este reclamo como una evidencia clara. Y no obstante, el administrador tiene un proceder de contestar en 10 días estas denuncias a modo de dar una respuesta eficiente a través del comité de administración y estas respuestas eficientes, generalmente las más eficientes van a ser responder con una auditoría y responder con un balance auditado. Y eso es lo que va a blindar un comité de administración. Entonces, la ley establece como un control de gestión mediante este organismo, pero también se van a masificar muchas acusaciones emocionales. Entonces, por tal motivo, el comité debe tener resguardado esta gestión financiera con un proceso control de auditorías mensuales y con un balance auditado, con el objetivo de estar listo y dispuesto ante una acusación mediante este organismo, que a través de la misma firma auditora se contesten estos requerimientos y se eviten estas multas, donde al activarse una multa y donde se efectúe una responsabilidad penal o civil a un administrador,
Recuerden que estas denuncias se pueden hacer durante 2 años futuros, y después de esta denuncia, cuando se aplica este criterio si hay responsabilidades penales y civiles, se genera un efecto espejo hacia el comité de administración, donde pueden ser denunciados por responsabilidades penales y civiles cada integrante del comité, e incluso se puede integrar también la nueva ley de delito económico. Entonces es súper importante establecer hoy día este parámetro de control de gestión. A ver, este rol de generar una denuncia a través de la Secretaría Ejecutiva de Condominio lo pueden hacer un grupo de residentes, llámese arrendatarios, ocupantes y copropietarios. Eso es súper importante establecer que es una denuncia a nivel masivo. Anteriormente las denuncias se hacían a través de los copropietarios. Por tal motivo, este canal de denuncia va a generar una complejidad ante los administradores y va a generar un ruido, una incomodidad hacia los comités de administración. Por tal motivo, el comité de administración va a tener que cumplir todos los parámetros de la ley de copropiedad. Ya no se va a poder aplicar un criterio que yo creo que esto se hace de esta manera y da lo mismo la ley. Hoy día el comité está obligado a cumplir estos procesos formales. Y por otro lado, establecer también que el comité y la administración están expuestos durante 2 años una vez ocurrido este escenario. O sea, las personas tienen 2 años para hacer esta denuncia ante la Secretaría Ejecutiva de Condominio. Y esto obedece en términos generales acciones que pueden aplicar una multa al administrador. Entendamos que hoy día con el Registro Nacional de Administradores, cuando el administrador tenga un número de multas consecutivas, puede perder la licencia de administración y no aplicar más el ejercicio de administrador, como a su vez tener también ciertas materias de multa, establecer como una acción financiera ante el administrador, donde se establezca también una metodología para contestar estas denuncias y una metodología para, en caso que haya un cúmplase de un criterio de la respuesta a esta denuncia, el administrador también puede efectuar una acción de complementación a modo de dar vuelta a esta respuesta de la Secretaría. Sin embargo, una de las particularidades más importantes es que la Secretaría establece dentro de las denuncias si hay escenarios penales y civiles. Y eso es lo más importante para un comité, porque el comité inmediatamente se hace el efecto de riesgo hacia el comité de administración, hacia los directores de las comunidades. Entonces es importante estar encima de los conceptos de los procedimientos financieros contables de los administradores, a modo de evitar todas estas temáticas administrativas que hoy día, al día de hoy, entendemos que en las comunidades hay mucho conflicto entre los arrendatarios como propietarios, porque los objetivos son distintos. Un arrendatario puede tener un objetivo más cortoplacista, un propietario tiene un objetivo más largoplacista en base a la plusvalía, y en base a estos temas las comunidades tienen tipos de inversiones distintas en activos fijos, en maquinaria, en reparaciones o en mantenimiento, que hoy día se van a producir estos problemas de ciertos criterios distintos entre ambos y van a aumentar esta frecuencia de denuncia. A ver, en primer lugar, entendamos que anteriormente en la antigua ley, generalmente cuando las personas tenían un problema de falta de criterio ante las finanzas corporativas de una comunidad, llámese a través de un gasto común correcto y en base a un uso correcto del fondo de reserva, el fondo operacional, se establecían ciertas denuncias ante el juzgado de policía local. Y generalmente las denuncias al juzgado de policía local se declaraban incompetentes y las denuncias quedaban en nada. ¿Por qué? Porque el juzgado de policía local tiene ciertos aspectos en términos de resguardo de la convivencia entre los residentes y aplicar criterios. En algunos casos hemos visto en términos de enriquecimiento ilícito, en términos de aplicar multas que no están en los reglamentos de copropiedad, pero todo obedece a temáticas de operaciones, temáticas de buen convivir entre las personas. Hoy día la Secretaría Ejecutiva de Condominio tiene un rol más financiero contable. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy día tú tienes 2 opciones. Hacerlo a través de la Secretaría Ejecutiva de Condominio, y una vez aplicado esta denuncia eficiente y efectiva, se puede aplicar una segunda derivada que sería a través de la Fiscalía. ¿Y cómo es el proceso? El proceso en el fondo establece la identificación de un daño patrimonial financiero. ¿Y qué se establece el concepto de daño patrimonial financiero? Es cuando hay una pérdida de un fondo de reserva en base a que se ha encargado
egresos y se han maquillado los gastos comunes ocupando el fondo de reserva en forma indebida, porque ante el artículo 39 se establecen ciertos criterios del uso del fondo de reserva, incluso hay gastos del fondo de reserva que hay que recuperar en el futuro. Entonces hay que tener súper claro en el balance que se establece en la ley en términos de cierre de rendición de cuentas. Y por otro lado, establecer también el uso correcto de los respaldos de egreso. Hoy día tenemos muchas plataformas que publican información, publican reportes, pero resulta que estamos identificando como firma auditora facturas falsas, boletas falsas, documentos de respaldo que no son los adecuados para responder un respaldo correspondiente a un egreso. Y eso establece también una pérdida patrimonial porque no está el resguardo ante el respaldo de ese gasto, ante un proveedor, ante una factura o una boleta emitida por impuestos internos, ante una factura electrónica, establecer un control. Entonces, todos estos descriterios en términos de desorden de procesos financieros que obedecen una pérdida financiera de los usos financieros incorrectos por parte de la comunidad, obedecen a una denuncia ante la Secretaría Ejecutiva de Condominio. Y en caso de aplicarse este tipo de denuncia en términos efectivos y que la Secretaría aplica este tema, pasa a ser en base a un criterio que la Secretaría puede determinar que es un daño patrimonial aplicando una responsabilidad penal y civil. Y cuando se aplican esos ejercicios, la segunda derivada es aplicar una denuncia a Fiscalía por uso indebido de recursos y por otras acciones complementarias. Pero es importante establecer que una vez aplicado una denuncia en la Secretaría Ejecutiva de Condominio, no se puede aplicar una denuncia en forma paralela al juzgado de policía local. Esperamos que este primer capítulo haya sido eficiente para usted que habita en una comunidad y que representa un comité de administración. Y desde Mangata, en Algarrobo Norte, le damos la cordial bienvenida a la experiencia de auditamos.cl. Recuerde, info@auditamos.cl. Estamos para resguardar la responsabilidad penal y civil de los comités de administración ante la implementación de las nuevas acciones financieras contables en base a la nueva ley de copropiedad 21.442. Bienvenido a las experiencias auditamos.cl.